¿Qué pasa cuando la tensión crece en una cena demasiado perfecta? Cuando las verdades empiezan a salir sin filtros. Cuando el pasado vuelve y cuando el silencio grita más que las palabras. En este episodio, la vida en Wisteria Lane nos demuestra que hasta la fachada más impecable puede esconder rupturas, frustraciones, secretos y hasta un striptease involuntario en plena calle. Hoy vamos a recorrer el tercer episodio de la primera temporada de Esposas Desesperadas, titulado Imágenes idílicas. Un episodio cargado de momentos incómodos, emociones contenidas y decisiones que empiezan a marcar el rumbo de cada protagonista. Así que prepárate para analizar juntas lo que pasa cuando los secretos ya no caben debajo de la alfombra y una cena entre amigas se convierte en campo de batalla emocional. Todo empieza con una imagen poderosa. Mary Alice en la morgue, en calma total, diciéndonos que desde que murió ha ido soltando todo aquello que ya no le sirve. Deseos, dudas, incluso su humanidad. Solo se quedó con su memoria y desde ahí nos lo cuenta todo. Ella dice que recuerda con claridad a Brie Van de Kamp, su sonrisa segura, la elegancia medida de sus gestos, la voz siempre amable, pero lo que más recuerda es ese miedo escondido en sus ojos, porque Brie sabía que su mundo se estaba derrumbando. Y para alguien como ella, que no tolera ni un hilo suelto, eso era simplemente inaceptable. Y entonces la vemos con calma en su recámara esperando a que el reloj marque la hora que para ella es la indicada. Baja por las escaleras. Rex está dormido en el sillón de la sala. Ella lo despierta antes del amanecer, como si moverlo del lugar pudiera también mover la realidad. Él no quiere saber nada, pero Brie insiste. No quiere que sus hijos los vean así. Quiere guardar las apariencias porque para ella eso no es solo una forma de vivir, es una forma de resistir. Y cuando Rex se queja de estos sobresaltos matutinos, Brie le recomienda volver a la cama con ella para que esto deje de suceder. Pero él se muestra renuente y Brie cambia de estrategia. No llora, no grita, se queda callada, le dice que lo extraña y cuando él le responde con indiferencia como si ya lo supiera y simplemente se va, ella no se rinde. Porque si sabemos que algo no le asusta a Brie, son los desafíos y con la misma calma que siempre maneja, toma las pinzas de un cajón y empieza a sabotear el sillón sacándole los resortes. Lo vuelve el sitio más incómodo para descansar porque si Rex no regresa a la cama por amor, lo hará por el dolor de espalda. Y así es Brie, no se deja derrotar, prefiere romper un colchón antes que aceptar que se está rompiendo por dentro. Y mientras las hojas caen y Wisteria Lane parece vivir un día cualquiera, nuestras protagonistas están cada una en lo suyo. Lynette hojeando el periódico, Gabriel perdiéndose entre catálogos de moda y Susan simplemente echando un vistazo al mundo. Hasta que algo la sacude. La fecha le recuerda una cita que ya no existe, una cena que Mary Alice había planeado con ilusión. La escena se vuelve nostálgica cuando Susan recuerda ese momento tan simple y poderoso. Las 5 amigas alrededor de una mesa, riendo, planeando, creyendo que habría tiempo, que habría más cenas, más oportunidades, pero ya no las hay. Así que Susan camina hacia la casa de Lynette con esa sensación agridulce que solo se tiene cuando se mezcla el duelo y el cariño. Al abrirse la puerta, ese post-it en la mano deja de ser un recordatorio y se convierte en un símbolo de todo lo que Mary Alice dejó sin cerrar. Y ahí están otra vez las 4, unidas en medio de la ausencia. Brie, siempre correcta, Gaby, más emocional de lo que aparenta, Lynette, brutalmente honesta, y Susan, que no quiere que la vida siga como si nada. Así nace la idea de hacer una cena, una forma silenciosa de decir, no te hemos olvidado. Pero entre líneas también se filtran otras cosas. El duelo, sí, pero también la oportunidad de volver a conectar, de poner la mesa y servir no solo comida, sino consuelo y quizás una nueva historia. Cuando Brie pregunta para cuántos debe cocinar, la frase 3 parejas y Susan deja en el aire una tristeza sutil, pero Susan no tarda en recuperarse. Mike Delfino pasa frente a ellas, lo mira con esa mezcla de esperanza y nervios, porque aunque una parte del corazón esté de luto, otra quiere volver a latir. Mientras tanto, en casa de Gaby, ella le cuenta a Carlos sobre la cena en memoria de Mary Alice, pero él, como siempre, se zafa con trabajo, y para colmo, cuando ella le reclama, le lanza la típica frase de macho evasivo, relájate. Incluso le sugiere que vaya al spa o se vaya de compras.
Pero grave error, porque sin saberlo le dio la excusa perfecta. En cuanto Carlos sale por la puerta, Gaby toma el teléfono. Mi esposo me ordenó relajarme, así que te necesito, le dice a John. Y cuando él pregunta si quiere que lleve la ropa de gimnasio otra vez, ella solo sonríe y le dice, perfecto. Y tal vez Carlos no vaya a la cena, pero Gabriel sí va a relajarse a su manera. Cambio de escena y nos trasladamos a casa de Lynette. Vemos cómo el caos se ha instalado por completo en su vida. La casa está vuelta un desastre. Los niños no se ven, pero los sentimos en cada ruido, en cada prenda fuera de lugar, y en medio de todo eso, Lynette intenta convencer a Tom de ir a la cena en honor a Mary Alice. Lo hace con esa esperanza que tienen las mamás cuando planean una noche libre como si fuera un escape secreto. Ella le pinta el plan como algo sencillo pero liberador, una cena sin niños, solo adultos, comida rica y alcohol. Tom, sin embargo, está tan agotado por el trabajo que apenas la escucha, y aunque Lynette intenta no perder la compostura, lo que pide no es tanto una cena, sino un respiro, una pausa del remolino de su vida doméstica. Pero Tom no puede verlo, o tal vez sí, pero no alcanza a entender la urgencia. Le dice que quiere estar con ella, en casa, tomando vino, viendo una película, y aunque suena bonito, eso para Lynette no es descanso. Es más de lo mismo, los mismos ruidos, los mismos platos sucios, las mismas interrupciones, y entonces llega esa frase que lo dice todo. Tom la cuestiona. ¿Acaso ya olvidaste lo que es trabajar 60 horas a la semana? Y ese es un duro golpe, porque Lynette sí lo sabe, pero ahora trabaja 24/7 en una rutina que no da tregua, y ni siquiera puede usar esa frase como queja. Y ahí está, sola con su frustración, con un cesto de ropa en los brazos y una montaña de pendientes por delante. Y mientras Lynette intenta no ahogarse en su rutina, en casa de Bree las cosas no están menos tensas, pero sí más organizadas. Ella informa a Rex, con su habitual tono firme pero elegante, que habrá cena con sus amigas y sus respectivas parejas. Y como buena anfitriona, le recuerda que sí, tiene que asistir. La cena será en su casa después de todo, pero eso no es lo único. Le advierte que no debe tomar ni una gota de alcohol, porque cuando lo hace se pone hablador y el mundo entero podría enterarse de su gran secreto, que están yendo a terapia matrimonial. Rex, siempre mordaz con sus comentarios, le dice que si invirtiera la mitad del tiempo que dedica a cubrir sus problemas en resolverlos, quizás no estarían así. Pero Bree no entra en provocaciones. Le responde con la misma compostura con la que arregla una mesa para 6, todo bajo control, o al menos así parece. Él aprovechó para burlarse del pretexto que ha inventado, clases de tenis. Eso es ridículo, le dice. Ella con una sonrisa de hielo le contesta que es una muy buena coartada. Y cuando él, sarcástico, le pregunta ¿cómo van en esas clases ficticias?, Bree remata sin perder el ritmo. Yo he mejorado bastante, pero tú sigues teniendo problemas. Una línea que lo dice todo. Bree puede mentir con elegancia, pero no está dispuesta a dejar de tener el control, ni siquiera cuando su matrimonio se tambalea. Y en un momento menos frío, pero igual o más incómodo, lo que empezó como un simple favor, terminó como una guerra de orgullo frente al hombre que Susan quería impresionar. Ella solo necesitaba que Carl se quedara un día más con Julie, pero su ex, como siempre, hizo todo más difícil de lo necesario. Le lanza una bomba. Se va de fin de semana romántico con Brandy, la mujer por la que la abandonó, en una cabaña que, por cierto, pudo comprar, pero no puede pagar la pensión. Clásico de Carl. Y cuando Susan creía haber alcanzado su tope de indignación, llega Brandy, más irritante que nunca, y tira una lata al suelo como si tuviera sirvienta. Susan le pide que por favor la levante, pero Carl no lo permite. Julie intenta ayudar, Susan se lo impide también. Tensión, orgullo, reclamos y una lata que acaba volando por los aires cuando Susan del coraje la patea. ¿Y dónde creen que cae? Pues por supuesto en los pies de Mike Delfino, que justamente va pasando tan oportuno como siempre. Porque la vida de Susan no sabe de momentos discretos. Él la mira, ella no sabe ni dónde meterse, y una cosa queda clara: cuando se trata de hacer el ridículo, Susan Mayer es arte. Luego vemos a Gaby al teléfono con su mamá cuando suena la puerta. Al abrir, aparece John con su eterna sonrisa de chico travieso. Ella lo hace pasar enseguida, colgó rápidamente la llamada y sin perder tiempo se fundieron en un apasionado beso. La emoción del momento era evidente hasta que algo la detuvo en seco.
una niña parada en la puerta viendo a través del cristal. Los miraba fijamente. Gabriel contuvo el aliento sorprendida y antes de que pudiera reaccionar, la pequeña salió corriendo. Todo cambió en ese instante porque ahora alguien más sabe su secreto. Susan y Lynette vienen de hacer compras, bajan del coche conversando sobre el desastre que fue el encuentro con Carl. Susan está frustrada, sobre todo porque justo Mike la vio en uno de sus peores momentos. Se siente expuesta, avergonzada y lo peor es que Mike ni siquiera le ha respondido las llamadas que ella le ha hecho para invitarlo a la cena en honor a Mary Alice. Ya le dejé 3 mensajes y no hay señales de vida, le dijo Susan a Lynette. Lo único que puedo pensar es que ese instante tan bochornoso lo arruinó todo. Pero Lynette, con su sabiduría de mamá agotada pero lúcida, le lanza una verdad incómoda. Si no resuelve su resentimiento con Carl, nada va a cambiar. Susan se ríe nerviosa y le dice que ha vivido con ese resentimiento tanto tiempo que ya no sabría qué hacer sin él. Y mientras Susan enfrenta sus enredos emocionales, Lynette está a punto de vivir uno propio. Al revisar la correspondencia, ve una foto de su esposo Tom rodeado de compañeros de trabajo en un restaurante tipo mexicano, con sombreros de fiesta, cigarros y margaritas en mano. ¿No que muy ocupado? ¿No que muy agotado? La reacción de Lynette es instantánea. Lo confronta y aunque Tom intenta suavizarlo, todo diciendo que fue parte del trabajo, Lynette no se la compra. Le recuerda que si él puede salir a relajarse con sombreros ridículos y tequila, también puede cumplir una simple promesa: llevarla a una cena para adultos. Tom cede y acepta ir a la reunión, pero entonces Lynette le dice que ya canceló a la niñera, así que él se queda con los niños. Y justo cuando quiere hacerse el valiente, no puede ni abrir un vasito de gelatina. Lynette lo observa sin decir una sola palabra, porque no hace falta decir más que ver a Tom con esa dificultad. Justo cuando Gabriel intentaba encontrar a la niña que la había visto en una situación comprometedora, el misterio se resuelve más rápido de lo esperado al llegar a casa. La pequeña está frente a Carlos platicando y no solo eso, es su nueva vecina. Carlos, todo sonriente, le presenta a la pequeña Ashley que vive en casa de los Millers, pero mientras él conversa tranquilo, Gabriel siente cómo le suda la espalda. Aparece la mamá de Ashley, se disculpa por la pelota en el jardín y se despide amablemente, pero la atención no está en los adultos. Ashley no dice una sola palabra, pero tampoco hace falta. Su mirada fija, intensa y demasiado madura para su edad le dice a Gaby que guarda un secreto, uno que podría cambiarlo todo si se llega a revelar. Así que Gabriel siente algo que no suele experimentar muy seguido: miedo. De atmósfera. Nos alejamos del bullicio de Wisteria Lane y nos adentramos en el silencio denso del garage de los Young. Zack solo comienza a mover una caja, algún objeto, cosas sin importancia, hasta que una sí importa demasiado. Es una caja pequeña, de esas que no deberían abrirse nunca, y dentro un revólver. El revólver, ese con el que su madre se quitó la vida. Zack se queda paralizado, lo toma, lo observa, lo sostiene como si intentara entender lo incomprensible, como si quisiera tocar las respuestas que nadie le ha dado. No hay palabras, solo ese silencio que grita más que cualquier diálogo, y la cámara nos deja ahí, en ese instante incómodo, sabiendo que algo oscuro se sigue gestando dentro de él. Zack no necesitaba más cicatrices, pero ese hallazgo, sin duda, le deja otra. Ahora la imagen lo dice todo. Bree y Rex están frente al consejero matrimonial, pero ni siquiera ahí logran encontrar un punto medio. El terapeuta propone algo lógico: tener sesiones privadas, donde cada uno pueda hablar sin reservas. Bree no lo entiende, o más bien no lo acepta. Para ella no hay nada que su esposo no pueda decir frente a su esposa, pero Rex tiene otras ideas. Él quiere hablar a solas, quiere espacio y lo deja claro con una frialdad que duele. Esto no se arregla con un par de sesiones, Bree. Y en esa sala donde se supone que deberían estar reconstruyendo algo, solo hay más ruinas. Bree, fiel a su estilo, no hace un escándalo, se limita a aceptar la propuesta del terapeuta. Rex tendrá los primeros 30 minutos, ella los siguientes, pero antes de salir, suelta una bomba pasivo-agresiva envuelta en seda. Si el tema a discutir tiene que ver con infidelidades, vicios ocultos o conductas inapropiadas, que el doctor sea firme, moralmente firme,
y se va, serena, elegante, con una bolsa de tenis que irónicamente solo sirve para cubrir la mentira. De vuelta al vecindario y vemos a Gabi intentando suavizar las cosas con la pequeña Ashley, esa niña que la sorprendió en su momento más comprometedor. Ashley está sentada en el jardín, concentrada dibujando con gises sobre la banqueta, y Gabi se acerca con una sonrisa ensayada. Le elogia el dibujo, lanza un comentario ligero sobre si son flamencos y trata de hacer conversación, pero la niña no coopera. Entonces Gabi cambia de táctica, le empieza a explicar, casi como si hablara con una adulta, que los besos no siempre significan lo que parecen, que a veces se besa a un amigo, al abuelo o a alguien que no es nada nuestro, como quien choca las 5. Estira su mano esperando una respuesta, pero Ashley no se inmuta, ni una mirada. Como último recurso, Gabi saca su carta bajo la manga, una muñeca nueva. Se la entrega diciendo que la vio en el súper y pensó en ella. La niña no muestra emoción, pero acepta el juguete y eso le basta a Gabi para creer que ha funcionado. Se despide amable preguntándole si necesita algo más, pero justo cuando se da la vuelta, la voz de Ashley la detiene con una frase tan calculada como inquietante. Lo que realmente quiero es una bicicleta. Y así, Gabi se da cuenta de que no está tratando con una niña cualquiera, sino con alguien que sabe perfectamente lo que vio y cómo puede usarlo a su favor. Más tarde, en casa de los Young, el ambiente se siente espeso. Paul está en la cocina cuando un sonido metálico lo hace voltear. La imagen lo congela. Zack está ahí sentado jugando con el revólver con el que Mary Alice hizo lo que hizo. La luz se enciende y la escena es tan tensa que parece que el aire se corta con tijeras. Paul no pregunta dónde la encontró ni por qué está ahí, pero Zack va directo al punto y le pregunta: ¿esta es el arma con la que mi mamá hizo lo que hizo? ¿Y por qué la guardaste? Paul, como siempre, evade con respuestas frías, dice que la guardó por seguridad, por si algún día la necesitaban. Pero Zack no está buscando lógica, está buscando consuelo. Quiere hablar de mamá, dice, casi suplicando. Paul no puede, le lanza la misma excusa de siempre, que tome su medicamento, que se calme, que no es el momento. Pero para Zack ya nada tiene sentido, si el dolor tiene que tragárselo solo. Justo en medio del caos emocional suena la puerta y es Brie Van de Kamp, que con un gesto educado y una intención noble invita a los Young a la cena en honor a Mary Alice. Zack se queda inmóvil. No sé dónde está mi papá, le responde, aun cuando Paul está justo ahí, tras de la puerta escuchando. Y Brie, confundida pero amable, le explica que será algo sencillo solo para recordar a Mary Alice. ¿En serio?, pregunta Zack con una mezcla de sorpresa y anhelo. Pero Paul, siempre en control, aparece y rechaza la invitación con una sonrisa forzada. Dice que ya tienen planes, mientras, por detrás, sin que Brie lo note, le arrebata el arma a su hijo. Brie se va decepcionada, pero antes de cerrar la puerta, Zack la detiene con un gesto de humanidad que nos rompe el alma. Gracias por pensar en mi mamá. La voz narradora de Mary Alice entra suave pero firme como un susurro desde el más allá. Nos cuenta que esa noche Paul le dio a su hijo algo para calmarlo, pero la verdad es que con cada evasiva lo único que está calmando es justamente la verdad. Como era de esperarse, Gabi intenta comprar el silencio de Ashley con una bici nueva, pero la niña tal parece que no quería una bici, lo que quería era su tiempo, porque cuando Gabi se la entrega y se la describe como la mejor de las bicis, ella le dice que no sabe usarla. Gabi, intentando calmar su enojo, le dice que por qué entonces le pidió una, y ahí la niña le suelta la bomba: es que tú me vas a enseñar. Gabi, incrédula, le dice: sí, claro, uno de estos días. Y ante esa excusa, Ashley responde con una mirada fija y una frase que lo dice todo: yo quiero ahora. Ahí Gabi entiende que esta niña no se conforma con sobornos y que está metida en un juego más grande de lo que pensaba. Ashley no quiere un juguete, quiere poder. Después de la charla con Lynette, Susan regresa a casa y se sumerge en su viejo álbum de fotos. Pero no es un viaje nostálgico, es más bien un inventario de heridas. Página tras página ve su historia familiar editada, con Carl arrancado de cada recuerdo como si nunca hubiera existido, pero al llegar al límite de tanta evasión, decide hacer lo que ha estado postergando desde hace años:
marca su número, habla con la contestadora y con la voz temblando entre el enojo y la dignidad, le pide hablar. Y aunque al final lanza un beso envenenado a Brandy, lo importante es que Susan por fin quiere enfrentar lo que siente, sin filtros, sin sarcasmos. Está completamente lista, tal vez no, pero romper esa última cara recortada fue su primer acto de valentía. Por fin llegó la noche, Lynette se alista como si fuera una gala y no solo una cena entre vecinos, pero para ella esto es más que una salida, es libertad, oxígeno, respiro. Antes de irse, da instrucciones precisas a Tom para que se encargue de los niños, pero él con su aire de ¿qué tan difícil puede ser?, no parece tomarlo en serio. Y claro, Lynette lo nota y la solución, una lección con sabor a galletas. Llama a su hijo Preston y le recuerda esa vieja regla sagrada, nada de galletas después de las 5 o se transforman en gremlins. Pero esta noche, con una sonrisa malvada, le dice que la rompa. Sí, el caos será inevitable, pero Lynette sale por la puerta con la dulce satisfacción de saber que Tom por fin va a probar una dosis de realidad. Cambio de escena y vemos a Gabi caminando por la calle empujando la bicicleta con Ashley montada. Anda en tacones, está sudando, dando instrucciones de cómo pedalear mientras trata de mantener la paciencia y Ashley por su parte parece que no termina de coordinar bien y de pronto, ¡pum!, cae al suelo. Gabi jadeando le dice con dulzura forzada que lo está haciendo muy bien, pero ya no puede más. Los tacones la están matando y no siente las piernas. Ashley, incansable, le dice que quiere otra vuelta. Gabi le dice que no, que ya fue suficiente por hoy, pero la niña no se da por vencida, propone que lo hagan de nuevo mañana. Gabi intenta razonar con ella, le recuerda que al día siguiente tiene escuela, y es ahí cuando Ashley, con toda la calma del mundo, le responde: no, yo tengo maestro en casa, siempre estoy aquí. En ese instante, Gabi se da cuenta de que este paseo en bici no era un favor, era el inicio de un chantaje que parece no tener fin. Mientras tanto, en casa de Susan tocan el timbre. Ella sale corriendo del baño, enredada en una toalla a abrir, sin imaginar que está a punto de tener uno de los momentos más humillantes de toda su vida. Es Carl, quien aparece con esa arrogancia que lo caracteriza. Susan le dice que no es el momento, que se estaba bañando, que está enredada en una toalla. Ella intenta mantener la compostura, pero apenas él menciona que no importa que esté semidesnuda, pues él ya conoce lo que hay bajo la toalla, se activa el volcán emocional. Susan había planeado un discurso elegante, con cierre emocional y crecimiento personal, pero Carl, como siempre, vino a dinamitar todo esto. Ella solo quería una disculpa por años de dolor, por el abandono, por la traición, pero Carl, incapaz de asumir su responsabilidad, lanza su excusa favorita: mi corazón eligió por mí. Susan lo confronta con furia contenida. Le reclama: tenías esposa, tenías una familia. Cuando él se levanta, incapaz de dar lo que ella merece, Susan no lo deja ir sin decirle la verdad. Justo cuando él le dice que deje de humillarse con ese tono que resulta tan molesto, ella explota y le dice: tú eres el que se humilla, abandonaste a tu familia, la gente te ve como escoria a ti, no a mí. Y es justo ahí cuando el universo decide jugarle una mala pasada a Susan. Pues mientras le grita molesta a Carl, ella misma azota la puerta del carro de él arranca sin darse cuenta que la toalla de Susan quedó atorada y por ende ella queda desnuda en la banqueta. Está viviendo lo que parece ser el peor momento de su vida. Intenta cubrirse con sus brazos, correr hacia la puerta, rodear los arbustos, abrir ventanas, todo falla, hasta que termina tendida desnuda en un arbusto. Y justo cuando pensamos que ya no podía ponerse peor, aparece, claro, Mike Delfino, sí, el crush, quien se hace el disimulado volteando para otro lado, pero intentando contener la risa. Inicia una charla casual con Susan, quien, muerta de pena, apenas si puede cubrirse con los brazos. Él le dice que venía justo a decirle que aceptaba su invitación, que había estado fuera todo el día y que no había escuchado sus mensajes. Dentro de todo el caos que Susan está viviendo, se siente feliz y emocionada y le dice: entonces es una cita. Conclusión: a veces hace falta quedar al desnudo literal y emocionalmente para cerrar capítulos, quemar las toallas y finalmente tener una cita con quien realmente lo merece.
La noche llegó y con ella la tan esperada cena en casa de Bree. Susan camina junto a Mike rumbo a la entrada, intentando mantener la compostura después del show de la tarde. Le agradece por haberle ayudado a abrir la puerta cuando se quedó atrapada y sí, completamente desnuda. Ella intenta tener una charla casual para tratar de aligerar el momento y le pregunta si será muy difícil componer la puerta. Él, con esa mezcla de caballerosidad y humor, le responde con una sonrisa. Depende, si la arreglas tú, podrías usar guantes o panties. Panties estaría bien. Susan lo mira seria y le dice que aún no está lista para reír de ese momento tan bochornoso. Sé que es divertido en teoría, pero no hagas bromas. En ese momento Bree abre la puerta y les da la bienvenida. Les pregunta dónde habían estado, por qué se les hizo tarde. Mike, con el mismo tono irónico de antes, responde sin perder la oportunidad. Susan tuvo dificultades para vestirse. Susan lo mira con ojos de advertencia. «Oh, ¿a eso te referías con que no hiciera bromas?», añade Mike con una ceja levantada y finalmente la tensión se disuelve. Susan se ríe porque sí, a veces todo se sale de control, te peleas con tu ex, pierdes la toalla, quedas al descubierto y aún así la vida te regala un momento para soltar una carcajada. Pero la velada apenas comenzaba a ponerse interesante y aunque parecía que iba a ser tranquila, recuerden que estamos en Wisteria Lane. Lynette al teléfono escuchaba cómo Tom se quejaba de los niños, como si estuviera en una jungla. Lynette, con una sonrisa de satisfacción, lo deja desahogarse para al final decirle: «Son solo niños, Tom, no es para tanto». Cambio de plano y vemos a Gaby caminando con dificultad. Susan lo nota y le pregunta qué le pasó. Ella le dice que fue a caminar y que tal vez se lastimó. Susan le dice que tal vez no tiene el calzado adecuado. Gaby solo lo confirma. Pero mientras, en la sala, entre las conversaciones, se destapa otra bomba. Carlos le dice a Rex que Gaby le contó lo de sus clases de tenis con Bree y le pide el número de su profesor para mejorar su saque. Rex intenta evadirlo, pero Carlos insiste en qué club da clases y entonces, sin anestesia, Rex suelta la bomba. En realidad, no estamos tomando clases de tenis, estamos yendo a terapia matrimonial. Bree, que justo estaba detrás con la bandeja de bocadillos, escucha todo y la deja caer. El golpe seco del metal en el piso anuncia el inicio del verdadero banquete, el de las verdades servidas en público. Rex, algo incómodo pero desafiante, le dice a todos que está yendo a terapia matrimonial y le lanza a Bree una frase que corta como cuchillo. ¿Y qué? ¿Se cayó el cielo? ¿Tu vida se acabó? Todos se quedan paralizados. La tensión se puede sentir en el ambiente, pero Bree, en su versión más fría y encantadora, se recompone al instante, mira a todos y con una sonrisa que da miedo, como si nada hubiera pasado, les dice: «La cena está lista, ya pueden pasar a la mesa». Y así, las apariencias siguen en pie, aunque la fachada ya tiene grietas. Y nos trasladamos a la casa de los Young. En la sala, Zack está aparentemente dormido. El ambiente es silencioso. Solo se escucha el murmullo del televisor que quedó encendido. Paul entra con una manta y lo cubre con ese gesto que revela una ternura inusual en él. Como si por un segundo olvidara todo lo que carga sobre sus hombros y simplemente fuera un padre cuidando a su hijo. Pero justo cuando parece que todo está en calma, algo en la televisión capta su atención. La noticia es breve pero demoledora. Un empresario y su nieto, mientras pescaban, encontraron un viejo baúl con restos humanos. Paul entra en alerta. Su cara lo dice todo. Reacciona rápido y apaga el televisor de inmediato. No dice nada, no hay música dramática ni sobresaltos, solo la tensión densa en el aire. Cree haber controlado la situación, pero no cuenta con un detalle clave. Zack no estaba dormido. No se movió, no parpadeó, no dijo una palabra, pero lo escuchó todo y eso lo cambia todo. Y de vuelta en el comedor de Bree, todos sentados en la mesa comiendo en un silencio espeso. Después del desastre del secreto revelado, la cena arranca en completo silencio. Todos están ahí, pero nadie sabe muy bien cómo comportarse. La tensión es tan fuerte que se puede sentir la incomodidad hasta que Susan, como buena experta en meter la pata con elegancia, decide romper el hielo. ¿Están tomando terapia? Eso no es nada. ¿Quieren humillación? Yo les daré humillación. Y como si fuera parte de un número de stand-up, suelta su anécdota. Me quedé afuera de mi casa completamente desnuda y Mike me encontró así. Gaby suelta una risa en shock y pregunta: ¿cuándo pasó eso? Hoy, justo antes de la cena.
Mike, muy oportuno, remata. ¿Qué puedo decir? Lugar preciso y momento perfecto. Las risas por fin empiezan a fluir y a contar sus anécdotas más vergonzosas y atrevidas. Lynette cuenta una que tuvo con Tom en Disney, Gabriel una que tuvo con Carlos en Cancún y todo el salón se ríe a carcajadas. Hasta Rex por fin se relaja y se une al momento. Pero entonces Bri suelta su copa, mira a Rex y con una sonrisa pero con ojos de venganza dice: Rex llora cuando termina. Silencio, risas congeladas, bocas abiertas. Rex se quedó atónito, se levanta de la mesa sin decir palabra y se va. Fin de la ronda de confesiones, fin de la cena y posiblemente del matrimonio. Al salir de la cena, Susan y Mike caminan bajo la luz tenue del vecindario. Él rompe el silencio con una pregunta que, aunque sencilla, abre una puerta más profunda. ¿Crees que salimos muy pronto? Susan, con una media sonrisa, responde: más bien, creo que salimos muy tarde. La conversación avanza con suavidad. Mike le pregunta si cree que Rex de verdad va a dejar a Bri. Susan, sin pensarlo demasiado, contesta que no, que Bri y Rex siempre han sido intensos, pero que no cree que esto sea definitivo. Pero Mike es más observador de lo que aparenta. Lanza una frase con doble filo. ¿Entonces crees que la gente que vive en casas de cristal no lanza latas? Susan entiende al instante la referencia, que no es solo un comentario casual, es un recuerdo de ese día cuando la sorprendió presenciando su peor versión. Y ahí, Susan le confiesa lo que nunca había dicho en voz alta, que aún no supera el daño que Carl le hizo, que esa rabia que siente, ese impulso de venganza y dolor, no es otra cosa que una herida que sigue abierta. Mike, sin juzgarla, le dice que cambie la perspectiva. Tal vez tu exmarido te hizo un favor. Tal vez fue un campo de entrenamiento para que ahora enfrentes la prueba final y triunfes. Susan se ríe, incómoda pero conmovida, y justo cuando la conversación parecía terminar, le agradece a Mike por haber sido todo un caballero cuando la encontró desnuda. Mike, con esa sonrisa juguetona que ya es su sello, le contesta: no fui un perfecto caballero, te vi un par de veces. Ella se queda boquiabierta y encantada, porque él agrega: y para ser sincero, wow. Susan sonríe como hace mucho no lo hacía. Ese wow no era solo por su cuerpo, era por ella, porque después de tanto dolor, alguien la miró con deseo, con ternura y sin juicio. Mike se aleja, pero antes de irse, voltea y le lanza una sonrisa pícara que deja a Susan derretida en la puerta. Lynette vuelve a casa y se encuentra con Tom completamente rendido en el sillón. Él apenas logra levantar la cabeza para recibirla. El tiempo con los niños lo dejó agotado y aunque intenta hacer ver que todo estuvo bajo control, la verdad es que el caos lo superó. Ella le pregunta cómo fue todo y él, entre risas resignadas, confiesa que sabe lo de las galletas, pero que no está enojado. Al contrario, se ríe. Sabía que algo así pasaría y aún así no estaba preparado, dice entre risas cansadas. Lynette sonríe y le cuenta cómo estuvo su esperada cena. Le dice que fue extraña, que Bri y Rex discutieron y que ella dijo algo que probablemente no debió decir y que no piensa repetir, pero que fue suficiente para que Rex se levantara y se fuera de la cena. Tom la escucha y comenta con calma: no me sorprende, nunca he creído que ellos fueran tan armoniosos como aparentan. Lynette lo mira sorprendida. ¿En serio? ¿Tú crees eso? Sí, a veces las parejas que más aparentan son las que más esconden. Se hace un pequeño silencio, uno de esos que incomodan sin querer. Entonces Lynette, como si algo se removiera dentro de ella, lanza la pregunta: ¿y tú crees que nosotros somos felices? Y ahí queda la escena en el aire, una pregunta que pesa más que toda la cena. En casa de los Solís también se comenta sobre el reciente evento desafortunado. Carlos dice que no puede creer lo que hizo Bri con Rex, que si una mujer lo tratara de esa manera, no viviría para hacerlo por segunda vez. Gaby solo escucha sin inmutarse, pero en su cara podemos ver el miedo que le produce ese comentario. Al día siguiente, Bri está empacando la maleta de Rex. No es él quien organiza su ropa, es ella como siempre, con esa misma precisión con la que ha llevado su matrimonio durante años. Dobla, acomoda, etiqueta sin desordenar y ni un solo sentimiento en voz alta. Rex, sentado, solo observa. Ella incluso le sugiere un hotel cerca de su oficina y hasta le empaca un traje de baño porque ahí hay una piscina muy bonita. Todo suena tan práctico que duele. Cuando él le pregunta qué le dirá a los niños, Bri le contesta que les dirá que se fue de campamento. Rex la mira con cara de ¿en serio? Y ella ríe como si todo fuera una broma ligera, pero sabemos que no lo es.
La maleta está lista y con una sonrisa amable, esa que usa para no derrumbarse, le dice que si olvida algo, solo tiene que volver a casa. Pero justo cuando él cruza la puerta, Bree no aguanta, lo llama y le suelta una de esas preguntas que duelen más que un portazo. ¿Qué nos pasó? ¿Recuerda? Cómo todos los de la universidad envidiaban nuestra relación, cómo todos pensaban que seríamos la pareja perfecta con una vida maravillosa. Y él, sin darle muchas vueltas, solo responde: lo que pasó es que me voy de la casa y ni siquiera me dejas empacar mi propia maleta. Rex se va y a ella por un segundo, pero solo por un segundo, se le sale el llanto, el sufrimiento que siente, pero entonces se distrae al ver la cama extendida, la acomoda, respira y vuelve a estar perfecta. Llega Carl a dejar a Julie y vemos a Susan salir corriendo. Sin pensarlo dos veces, se mete al auto donde están sentados Carl y Brandy, quienes se quedan en shock. Susan toma aire y les dice que vino a disculparse, no por lo que hizo, sino por todo lo que ha guardado, todo ese enojo acumulado por cómo terminaron las cosas que ya no quiere cargar. Les dice que aunque no reciba una disculpa, necesita soltar, porque está lista para estar bien, porque merece sentirse bien. Y entonces se baja del auto sintiéndose aliviada y ligera, o si acabara de dejar un costal lleno de piedras, pero lo que no esperaba es que Brandy también baje. Carl intenta detenerla, pero Brandy lo ignora. Brandy se acerca a Susan, le dice que lamenta lo que pasó, que sabe que estuvo mal, que pensó que el matrimonio ya se había terminado, pero aún así le dolió haber sido parte de eso. Y aunque no se disculpa por enamorarse, sí lo hace por cómo sucedieron las cosas. Susan le escucha, asiente, acepta sus disculpas y aunque no borra lo vivido, sí sana algo dentro de ella y por primera vez en mucho tiempo se siente en paz. Mientras tanto, en casa de Lynette, ella llega con bolsas y se encuentra a Tom esperándola con sombrero, bebidas listas y una propuesta de aprovechar los 45 minutos que los niños están frente al televisor para estar juntos y solitos. Ella aún con dudas le pregunta si cree que con eso basta, pero él le recuerda que se está esforzando. Ella cede, se ríe del sombrero y acepta el momento. Bailan, se besan y por un instante vuelven a conectar hasta que Tom nota que tienen público. Los niños los observan desde la escalera. Lynette solo le dice que pueden mirar siempre y cuando no interrumpan. Una pausa en el caos, un intento por reencontrarse y esta vez con testigos. Corte A. Bree llega alterada al consultorio para hablar con el consejero matrimonial, preocupada por la partida de Rex, pero el doctor le dice que no puede atenderla porque ya llegó su siguiente paciente. Mientras él se levanta para recibirlo, Bree nota que la gaveta donde guarda las grabaciones está entreabierta. Se acerca con la intención de encontrar la cinta de Rex, pero se topa con algo completamente distinto, una cinta con el nombre de Mary Alice Young. Antes de que el doctor regrese, la toma y la guarda rápidamente en su bolso. Lo que comenzó como una crisis personal termina con Bree saliendo del consultorio con una cinta que podría revelar uno de los secretos mejor guardados del vecindario. Para finalizar, la voz de Mary Alice nos guía con un recorrido por el vecindario. Dice que ahora lo recuerda todo, pero que lo que más recuerda es el miedo. Ese miedo que la paralizaba, que la invadía en cada rincón de su vida y confiesa algo doloroso. Ahora que ya no está, se da cuenta de que vivir así fue un desperdicio. Quisiera decirle eso a quienes dejó atrás, advertirles que vivir con miedo no es vivir en absoluto, pero duda, se pregunta si acaso eso le serviría de algo. Y se responde a sí misma, probablemente no, porque ahora lo entiende. Siempre habrá quienes enfrenten sus miedos y quienes simplemente salgan corriendo. Y mientras nos cuenta eso, algo interrumpe la calma, un sonido metálico insistente como de martillazos. Una a una, las mujeres de Wisteria Lane se asoman desde sus casas. Susan, Bree, Lynette, Gabrielle, todas intrigadas por el ruido. Y entonces lo vemos. Paul Young está frente a su casa clavando un letrero con decisión. Se vende. Y con ese golpe seco se cierra este capítulo. A veces creemos que lo tenemos todo bajo control, que basta con una cena perfecta, una sonrisa bien ensayada o una rutina familiar para mantener nuestras vidas en pie. Pero cuando las verdades salen a flote, como platos rotos en una mesa de porcelana, no queda más que recoger los pedazos y decidir qué hacemos con ellos. Este episodio nos recordó que incluso las mujeres más fuertes, como Susan, Gaby, Lynette y Bree, también cargan con sus propias heridas, inseguridades y decisiones difíciles. Algunas hacen reír,
otras hacen llorar, pero todas nos hacen sentir identificadas, porque al final del día no se trata solo de tener la casa más limpia, el matrimonio más estable o los hijos más tranquilos. Se trata de tener el valor de mirarte al espejo, como lo hizo Lynette, de soltar lo que te lastima, como intentó Susan, de ponerle un alto al chantaje, como empezó a notar Gaby, y de dejar de aparentar como Bri, aunque sea por una vez. Wisteria Lane puede parecer un vecindario perfecto desde fuera, pero por dentro está lleno de mujeres intentando entender lo mismo que muchas de nosotras, como no rendirse, aunque todo parezca desmoronarse. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo reír, pensar, emocionarte o simplemente pasar un buen rato, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigas. Aquí en Chick Flick siempre hay espacio para recordar nuestras pelis y series favoritas, descubrir personajes con los que conectamos y hacer introspección, pero con estilo. Déjame un comentario contándome qué te pareció, porque me encanta leerte y armar conversación contigo. Y si te gustó lo que viste, quédate cerquita porque lo que viene está muy Chick Flick. Nos vemos en el próximo video.